El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido una nota de la bancada de diputados del Partido Socialista, por medio del cual informa que la sesión del día de hoy el diputado señor Gastón Saavedra será reemplazado por el diputado señor Raúl Leiva. Terminar la lectura de la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. El acta de la sesión número 78 se da por aprobada. El acta de la sesión número 79 queda a disposición de la y los señores diputados. Bueno, el orden del día seguimos con la tramitación del proyecto de ley de pensiones. Nos correspondía continuar con la discusión del seguro de cesantía. Quedamos en el número 1. Perfecto. Esta es la página... un té verde. No, gracias. Está en la página 361. ¿Qué página, Pedro? 361. 361. Ah, disculpe, diputado. Ya, disculpe, diputado Soto. Tenía un varios y no di la palabra en varios, así que corresponde. Diputado Soto. Está reemplazando al diputado Soto. Gracias, presidenta. Quería plantear un punto de suma relevancia desde el punto de vista de las pérdidas de empleos que han habido en el marco del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hemos conocido varios casos a nivel nacional durante el último tiempo y creo que es relevante que puedan ser destacados también a la medida que vayan ocurriendo en esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Durante los últimos días se nos informó el cierre de la empresa, el cierre y la liquidación de la empresa Agrofoods en la comuna de Mayoa, sexta región, distrito 15, del cual soy diputado. Este cierre de esta empresa, que es una empresa histórica, ¿verdad?, de esa comuna, de esa localidad, va a afectar directa e indirectamente a más de 1.200 trabajadores y trabajadoras que se desempeñaban de forma directa, ¿verdad?, en la industria o de manera indirecta a través de la provisión de tomates por parte de pequeños agricultores de las comunas de Rengo, San Vicente, Peumo y Las Cabras principalmente. Y por lo tanto estamos en una situación que nos preocupa bastante, ¿verdad? Este es un gobierno que nos prometió tiempos mejores y al parecer estos tiempos mejores no han llegado. A mí me gustaría, presidenta, solicitar un oficio al ministro del Trabajo para que nos informe qué planes de mitigación o empleos de emergencia está llevando adelante por parte del gobierno para acompañar a estas 1.200 trabajadoras y trabajadores y su familia en este proceso en el cual van a quedar sin un sustento para sus hogares, y de qué manera en definitiva se están impulsando políticas públicas para que no sigamos viendo lamentablemente el cierre de grandes empresas, carencia de inversión en nuestras regiones, en nuestras comunas y por lo tanto pérdida de empleo. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿quiere oficiar? Presidente, Para tomar el acuerdo por los oficios. no hay acuerdo. No hay acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, tenemos que votar. No, presidente, ¿me permite la palabra? Le doy la Sí, palabra, presidente, diputado que no hay acuerdo en los términos de la intervención del colega diputado Soto, porque la responsabilidad la radica exclusiva y excluyentemente en el gobierno, con una serie de afirmaciones que se prometieron tiempos mejores. Entonces, en ese contexto, yo también tendría que decir, presidente, que en la última encuesta aumentaron fuertemente los contratos con trabajo, con contratos de trabajo, los empleos estables, afirmes. Pero nada de eso se dice. Entonces, cuando la intención es sacar de un problema que además tiene connotaciones de repercusión internacional, que la estamos viviendo en Chile y en todas partes del mundo, yo no estoy disponible, presidenta, para hacer una pregunta con ese contexto ideológico y de afán de sacar partido político de la desgracia de gente que está perdiendo el trabajo. Por consiguiente, si lo quiere hacer en ese contexto, que lo haga personalmente, pero no comprometa a la comisión en esa forma de plantearlo. Bueno, tenemos... Sí, le doy la palabra al diputado. No, bien corto. Es que lo que pasa, diputado, que por usted su hizo intermedio, una presidente, al interpelación. diputado Melero, la solicitud de oficio es solamente
para solicitar información respecto a qué está haciendo el gobierno en materia de política pública de empleo para que esto no siga ocurriendo y cuáles son los eventuales planes de mitigación o de acompañamiento para estos trabajadores, trabajadoras y sus familias. Ya, los otros calificativos son parte de mi argumentación política, que evidentemente es legítima y válida, pero no he solicitado que sean incluidos dentro del oficio, por supuesto que no. Gracias, presidente. Perfecto. No hay acuerdo, entonces se somete a votación la solicitud de oficio. Los señores diputados que estén de acuerdo con enviar el oficio en los términos señalados por el diputado Soto, por favor, si no, se levantan la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, perdón. No, por eso se aprueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta un voto. 6. Los señores diputados que estén en contra de enviar el oficio, por favor, si no, se levantan la mano. 6, 5, se envía el oficio, señora presidenta. Perfecto. ¿Falta el señor Santana? ¿No votó? No lo vi. Hay que repetir la votación, presidente. Sí, está bien, yo tengo que hacer eso porque no sigue el reglamento. Señores diputados que estén de acuerdo con enviar el oficio, por favor, si no, se levantan la mano. Señores diputados que propongan enviar el oficio. 3, 4, 5, 6. Hay empate, presidenta, se rechaza. Ok, se rechaza, entonces lo va a tener que solicitar de manera personal y con la adherencia de quienes los diputados quieren, por lo menos nosotros queremos adherir, lo digo personalmente. En otro punto, varios, no sé. Okay. Bueno, quería solicitar a esta comisión el poder llegar a un acuerdo en cuanto a poder traer a esta comisión. Bueno, sabemos que estamos viendo el proyecto de ley de pensiones, pero sin embargo me parece muy preocupante que el proyecto de ley de nuevo cense haya pasado solamente por la Comisión de Hacienda y no por esta Comisión de Trabajo, que es el lugar en donde nosotros vemos también, obviamente por la temática, cada una de las temáticas relacionadas al trabajo y obviamente a la capacitación. Me parece que es preocupante que en esta comisión no hayamos tenido, y yo lo digo por lo menos por división de funciones, la Comisión de Hacienda simplemente ve cuestiones de presupuesto y es esta comisión la que debería revisar las temáticas relacionadas con trabajo. La verdad es que no comprendo cuál fue, en el fondo, la lógica detrás de haber llevado a tramitación Hacienda primero, pero de todas formas quería solicitar el acuerdo de esta comisión para solicitar el proyecto y poder tramitarlo aquí. Y si eso... Diputado Melero. La decisión de haberlo mandado a la Comisión de Hacienda es soberana de la sala. La tomó la decisión la sala, la mesa lo propuso, en virtud de que la reforma al censo es una franquicia tributaria. No es una ley que tenga que... Está bien. Si usted me permite, presidenta, muchos proyectos de ley involucran quizás a varias comisiones, pero para revertir esa decisión que ya adoptó la mesa de la Cámara, que yo quiero recordar que no la integra Chile Vamos, la integra exclusiva y excluyentemente la oposición, que resolvió mandarla exclusiva y excluyentemente a la Comisión de Hacienda, tendrían ellos que resolverlo, no corresponde ni es competencia de esta comisión, presidente. Bueno, le doy la palabra a Francisco del Río que nos responde. Presidenta, en realidad mayor abundamiento quisiera solamente brevemente explicar por qué la sala, porque nosotros también preguntamos en su momento, le dio trámite a la Comisión de Hacienda. Básicamente porque de lo único que trata el proyecto es de los mecanismos y plazos de imputación del gasto de capacitación a la franquicia tributaria. No dice relación con el acceso a la capacitación, ni con las modalidades de esta, ni con derechos y obligaciones de los trabajadores, ni individual ni colectivamente. Es solamente el mecanismo de imputación de las empresas a la franquicia tributaria, nada más. Es por eso la explicación de por qué probablemente la sala lo envió solo a Hacienda. Perfecto. Yo, de todas formas, quería solicitar, independiente de que se haya tomado, yo no quiero, en el fondo, volver a retrotraer la definición que ya se tomó en la misma sala de esta Cámara, sino más bien el poder
solicitarla para poder revisarla en esta comisión también. O sea, más allá de que se revisó en la Comisión de Hacienda, el poder por lo menos contar con una sesión el que podamos revisarla. Diputada Sepúlveda. Gracias, Y de ahí le doy la palabra. Yo, entendiendo lo específico que es el tema y que solo tiene que ver con una reforma tributaria o con la franquicia tributaria, yo creo que sería bueno para conocimiento de esta comisión, porque también tiene que ver con cómo se aplica, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pudiera venir a 1 o 2 sesiones con tiempo limitado solo para la revisión. Nada más, Presidenta. Le doy la palabra, ministro. Desde ya fijé una fecha. No tengo ningún problema en venir con el director del CENSE a exponerles en detalle el uso, porque tiene razón lo que dice el asesor del Río. No es, y eso sí que ameritaría un par de sesiones, no es la modernización profunda del CENSE que estamos haciendo vía administrativa, vía otro proyecto de ley que vamos a presentar más adelante. Aquí es el uso de la franquicia y el término del abuso de la franquicia, en algunos casos, de las empresas más en fin. Eso, por ser un uso estrictamente económico, más del tema de fondo, la sala y la mesa acordaron llevarlo a Hacienda, pero sin perjuicio de lo cual no tengo ningún problema en venir con el director de CENSE, incluso mientras el proyecto se está tramitando en la Hacienda, y explicarles en detalle lo que dice el proyecto de ley a ustedes. Perfecto. Quedamos en ese acuerdo entonces, ministro, y Deme usted sesionaremos la en el fecha momento. y traemos toda la Ahí presentación. vamos. Bueno, claro, apenas terminemos la discusión acá o veremos alguna sesión en paralelo. Muchas gracias, ministro. Entonces, continuamos con el orden del día. El numeral 2, perdón, el número 2 del artículo 32. Cuatro. Era 361. 361. Ah, ya. ¿Damos lectura? Sí, por favor, secretario. Le vamos a dar lectura al número 2. Dígalo, pues. De hecho, la discusión está realizada. Una hoja de votación, hijo. No, la discusión no se realizó, pero la lectura se hizo. Eso está en lo cierto el diputado Barros, que la lectura se realizó, pero la discusión no se ha dado. Así que, y de hecho que había quedado la palabra de la diputada Alejandra Sepúlveda pendiente, pero no la pude dar porque había que cerrar el debate. Diputada Sepúlveda. Lo que pasa como aquí tiene que ver con las acciones de cobranza previsional, pero la posibilidad de, como aquí hace alusión, ¿no es cierto?, al sistema único de cobranza, yo no sé si será posible, antes de votar esto, poder ir a donde está el sistema único de cobranza, que yo creo que tiene que ver, estamos colocando una función a algo que todavía no hemos visto. Entonces, este está en la página 73 del comparado. ¿Dónde está? 73 del comparado, donde está el sistema único de cobranza, Presidenta. Quizá ir primero a eso y revisarlo, votarlo y después volver a la página 364. Entonces, ¿Sí le parece? sería, para saber bien, diputada Sepúlveda, su solicitud es que empecemos con el sistema de cobranza primero, antes de partir con Claro, es que seguro de cesantía. no, es que como implica lo que dice aquí, que se establece en el artículo 19 el sistema único de cobranza, ir al artículo 19, que está en la página 73, donde se especifica el sistema único de cobranza. Entonces, revisar eso, yo creo que hay que aprobarlo, ya lo hemos revisado, pero y después volver al 364, eso, a la página. ¿Sí? ¿Les parece? ¿No ve problema? Perfecto, ya. 73 páginas. Todo el sistema de cobranza nuevo, los cambios, las mejoras. Ya, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Quieren que vayamos al sistema de cobranza y votemos los artículos del seguro del sistema de cobranza o quieren simplemente que haga una explicación No, para que después volvamos a lo otro? Ella quiere votar en su cobranza. Sí, es que, bueno, cualquiera de los dos temas habíamos dicho que podíamos verlo y no había problema.
Sí, diputada Parece Sepúlveda. lógico Yo creo que sería súper bueno que se explicara el sistema de cobranza y que empezáramos por el artículo 73, porque ahí está el sistema de cobranza. ¿Ah? Sí, claro, y vamos votando. Diputado Barros. Lo que le pido es que usted como presidenta fije un criterio. Nosotros ayer nos embarcamos en que íbamos a votar del 1 al número 7. Ese era el acuerdo e iniciamos la votación y la discusión. Entonces no puede ser que en cada discusión en particular de cada uno de los numerales hagamos alusión a que volvamos 100 páginas atrás, porque si no se produce un desorden total. Entonces usted fije un criterio y nosotros vamos a acatar ese criterio, pero no vayamos en el camino haciendo slalom respecto al proyecto, por favor. Le doy la palabra al ministro que me estaba comentando algo que le parecía un buen criterio el que estaba señalando la diputada Sepúlveda. Es que Entonces, me por parece eso un buen mismo. criterio, porque claro, el sistema de cobranza, vamos artículo, o sea, lo explicamos todo artículo por artículo, y después vamos votando artículo por artículo todo lo que es sistema de cobranza, para no tener que votar una parte, una ventana del sistema de cobranza, y después el corazón. Ok, entonces... Pero lo importante en el fondo es que lo explicamos y después votamos sistema de cobranza. Entonces, volvamos a... ingresemos a la discusión del sistema de cobranza, votemos sistema de cobranza y después entremos a seguro de cesantía. Okay. Se debe ir al artículo 2, numeral 12. Letra B. Numeral 12, letra A. No, porque letra B es la que reemplaza. No, lo que pasa es que si vamos a hablar del sistema de cobranza lo vamos a hacer completo. Entonces, primero explicar cuál es el problema y luego cuál es la solución. ¿No es cierto? Entero el sistema de cobranza y luego avanzamos. Entonces, el artículo 19, en el que nosotros nos vamos a... Y aquí yo quiero partir con una explicación. Disculpe, secretaria, para encontrar Sí. la página primero, subsecretaria. El primero. Pero dice hacer referencia al Consejo Público, que no está. También lo tiene. Sí, esto va a ser siempre así. Va a estar todo... obviamos el ente público. Obviamos el ente público en esta materia. En lo que dice relación con eso. Sí. Sí, el que sea va a tener que estar ahí. Sí, sí, sí. No, la página Obvio. El criterio que comienza la página vamos a 65. utilizar para, en materia, disculpe, diputados, para que, Eso es. diputados, diputadas. A ver, la idea y lo que conversamos el día de ayer es que avancemos con sistema de cobranza. No está todavía, no sabemos cuál va a ser la calidad de este ente público que va a ingresar, pero de todas formas la idea es poder avanzar y luego, cuando ya tengamos claridad y votemos el tema del ente público, tendremos que ver acá cuál va a ser el nombre, pero en el fondo no va a cambiar nada más que el nombre para poder avanzar en materia de sistema de cobranza. Si me permiten hacer El una... problema que me mete horrible. Subsecretaria. Me gustaría contextualizar esta modificación que se está proponiendo y que surge de muchos estudios y de muchas investigaciones que se hicieron entre el año 2013, 2014, 2015, incluso 2016, en las cuales las distintas subsecretarías de la época estuvieron muy preocupados por esta materia. ¿Cuál era el problema que existe? Las administradoras son las encargadas, las obligadas a efectuar la cobranza de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Pero el sistema que teníamos era tan engorroso y era tan complejo que llevó a que hubiese en los distintos tribunales una proliferación de causas que hacía absolutamente imposible poder abocarse a las que realmente correspondían. Y es por eso que durante mucho tiempo se buscaron mecanismos para intentar simplificar el sistema que existía al máximo, cosa de que realmente pudiese ser muchísimo más eficiente. Producto de una serie de estudios que encargó la subsecretaría de la época, se comenzó a desarrollar un trabajo con el Poder Judicial y por lo tanto se desarrolló una mesa con el Poder Judicial. Y esta primera propuesta es una propuesta que está contenida en el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet y que recoge entonces esta necesidad de simplificar el proceso estableciendo un sistema único para poder centralizar y evitar que en el fondo tuviésemos una gran cantidad de causas en esta materia. Por lo tanto, este artículo de acá recoge un acuerdo que se ha construido con el Poder Judicial
recoge lo que se planteó en el proyecto Bachelet en el gobierno anterior, pero se perfecciona en el sentido que como tuvimos 2 años más de trabajo con la mesa del Poder Judicial, tiene algunos elementos que no tenía el proyecto original. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que establece este sistema? Que todas las entidades que están obligadas por ley, que tienen la carga por ley de iniciar las cobranzas en el caso del no pago de cotizaciones previsionales, puedan tener un sistema único, unificado, que pueda haber información que la puedan compartir y que por lo tanto la acción sea una acción mucho más simplificada y que se realice de una sola vez. Entonces, este artículo lo que va a ir describiendo es de qué manera se van a decir cuáles son las entidades que deben participar de este ente único, de este sistema único de cobranza de cotizaciones previsionales, cuáles van a ser la fórmula a través de la cual la superintendencia va a tener una fiscalización respecto de ella, cómo se va a constituir y finalmente cómo vamos a modificar el sistema y que ya no va a tener que ser una demanda por cada una de las cotizaciones previsionales respecto de cada uno de los trabajadores. Un empleador que no pagaba respecto a una planilla completa se tenían que iniciar tantas demandas como trabajadores tenía, distintas administradoras, sino que se va a poder unificar y entonces se va a poder tener una manera mucho más eficiente de poder cumplir con este objetivo. Esto entonces son las mejoras a este sistema de cobranza en el pago de las cotizaciones previsionales. Entonces ahora, si quieren, podemos ir leyendo los artículos para conocerlos en detalle. Diputada Alejandra Sepúlveda. Me permite, yo creo que sería muy interesante cómo se completa el círculo completo, porque yo creo que lo interesante de esto es esta modificación, pero al mismo tiempo las atribuciones que se le entrega a la superintendencia. De qué es lo que ocurre cuando no cobra en el estado de negligencia, o sea, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando se determina que es negligente y cuáles son hoy día, porque antes era solo un factor, hoy día son varios. Entonces la idea es cómo tú tienes un sistema porque es ineficiente sin duda, es un sistema de cobranza que se unifica en lo que tiene que ver con la información, que tú puedes tener varias gente que estén cobrando, pero si eso no ocurre, porque al final, ¿cuál es el resultado? Que puede existir la cobranza y que se incorpore, ¿no es cierto?, a las cuentas de capitalización de los trabajadores. Si todo eso no ocurriera, de todas maneras la superintendencia podría, ¿no es cierto?, declarar negligente y que las propias aseguradoras incorporaran los recursos a los trabajadores. Yo creo que es bueno entregar el círculo completo, y porque hay causales que se amplían en relación a lo que existía antes. ¿Sí? Vamos a hacer todas las consultas ahora, ¿no? Diputada Carol Cariola. Sí, agregar a la pregunta que plantea la diputada Sepúlveda, porque además se establece un plazo. Ese plazo es de 6 meses para la notificación por parte de la aseguradora, por las AFP en este caso, de notificación. Y en el fondo es un plazo que es a mi parecer un poquito amplio. Entonces yo quiero preguntar por el plazo, porque en general me parece que el sistema es correcto, pero a mí pero a mí me parece que el plazo es un poco amplio. Y la pregunta es ¿por qué tan amplio el plazo? ¿Por qué es de 6 meses y por qué no es menos? O si podría eventualmente ser menos, porque si fuera un plazo menor sería un poco más sensato. Entonces, sumarle un poco a la pregunta que hace la diputada Sepúlveda y saber por qué no podría ser un plazo menor y si lo han pensado o si hay alguna justificación para que sea un plazo de 6 meses. Eso, Presidenta, sumarlo a la pregunta de la diputada. Buenos días, por su intermedio, señora Presidenta. Disculpe. Por su intermedio, señora Presidenta, la verdad es que lo que se está modificando, tal como explicó la subsecretaria, es unificar el sistema. Respecto al plazo, las administradoras de fondos de pensiones siempre se les ha dado un plazo amplio, porque los primeros 6 meses recaudan por vía administrativa aproximadamente el 90% de las cotizaciones adeudadas. Y en el fondo, disminuir ese plazo sería en perjuicio de los afiliados, porque es la forma más expedita en que se obtiene el pago de las cotizaciones previsionales. Y después de eso, se les obliga a entablar las acciones judiciales. Tal como explicaba la subsecretaria, estas acciones judiciales, cada empleador presentaba por sus distintos trabajadores y se producía esta acumulación de causas que los tribunales estaban sobrepasados. Entonces lo que se está haciendo ahora
es que cada empleador puede hacer una pura demanda por todos sus trabajadores con respecto a ese empleador. Y no solo eso, sino que las AFP, la AFC y la administradora del seguro de dependencia que corresponda cuando se apruebe, también puedan aunar y puedan demandar en una única demanda, de manera tal de reducir la carga de los tribunales. Entonces, sería perjudicial reducir el plazo por la efectividad que tiene el cobro extrajudicial que tienen las administradoras. Disculpe. A ver. Por su intermedio, señor presidente, Sí. para contestarle, diputada, porque las demandas judiciales son mucho más lentas. Entonces, si yo le doy el plazo de 6 meses, estoy recaudando el 90% de las cotizaciones adeudadas. Y el 10% Disculpe, solamente asesor, lo pasó a Lo que tribunales. sí tiene que, disculpe, es que tiene que contestarnos a la Perdón. mesa. Sí. Pero es que quería que Disculpe. escuchara. Sí, no está bien, pero tiene que Quería que contestarnos a la mesa escuchara. para Pero que bueno. todo. Sí. Solamente para. En el fondo lo que estaba diciendo es que el plazo de 6 meses es porque es un plazo prudente en que las AFP pueden recaudar el 90% de la deuda. Y si fueran a los tribunales antes, este plazo se extendería y se hace mucho más difícil, mucho más caro, mucho más lento para los tribunales, se recargan las causas. Entonces, en el fondo es efectivo. Y hay un periodo de prescripción. De hecho, también con respecto a lo que preguntó la diputada Sepúlveda ayer, si los afiliados también tienen el derecho a cobrar estas cotizaciones, y el plazo de prescripción para ellos es de 5 años. O sea, podrían ellos... Y se aumenta a 10. ¿Se aumenta a 5 años? Ok. De 5. De 5. Bueno. Sí, es que eso estoy votando. viendo, a ver, porque. Porque yo tengo algunas preguntas que hagámosle. Ah, perfecto. No. Sí, ministro. No, es importante. Pero estoy sin micrófono. Que el plazo de prescripción se empieza a contar desde que termina la investigación, no desde que empieza la investigación. El plazo de prescripción para demandar. El plazo de prescripción se empieza a contar desde el momento en que si la administradora no ejerce las acciones, ahí tiene un plazo para el afiliado para ejercer acciones. La administradora solamente no ejerce las acciones cuando ella considera que ha desestimado, o sea, que es infundado el cobro de las cotizaciones por todo lo que ella pueda ver en el sistema de información de cobranza que se está creando. Quedó pegado. Ministro, no sé, tiene problemas con el micrófono. O si no, con el micrófono que... Lo tiene prendido, perdón, lo tiene prendido. Quedó pegado. Calma. Ahora sí. No, si al final de lo que se trata, en las iniciativas que se han venido trabajando, como decía la subsecretaria, no solamente en este proyecto, sino que en el anterior, es que hoy día gran parte de la dificultad de cobranza que existe es que llega una enorme cantidad, estoy hablando de miles y a veces de millones, de demandas que no tenían ni un fundamento. Sencillamente porque no se informó el término o cambio de un empleo, se cumplía con el requisito presentando la demanda a los tribunales. Y por razones obvias, cuando yo demando mucho más de lo correspondiente, al final se relativiza la fuerza, la forma, la intensidad y la eficacia de la cobranza que verdaderamente hay que hacerla. Entonces se establecen, como ustedes verán ahí, y lo hablamos ayer, una serie de facultades para hacer una previa cruce de información con la Super, con este centro unificado, que rápidamente descarte los no pagos cuando no son producto de, las lagunas cuando no son producto de no pago, sino que por cambio de empleo, y sí se establece entonces a partir de esa investigación la obligación de hacer la cobranza. Entonces en el fondo se produce un filtro previo que hoy día no hay ni un incentivo para hacerlo, yo solamente cumplo presentando la demanda de cobranza y que queda ahí eternamente. Los plazos de prescripción para cobrar una cotización previsional son los mismos, solo que el tiempo del chequeo, el filtro previo, no se considera dentro del plazo de prescripción y se empieza a contar desde que yo termino ese filtro previo, para no perjudicar a ningún trabajador. Okay,
Entonces, si pasamos a la lectura del artículo para poder... ¿sí? Todavía está con problemas. El de Carol Cariola. de ahí porque de ahí funciona de tu computador. Tiene que apagar porque hay dos que aprender. Pedro. No. ¿Está prendido ahora? ¿Y usted, presidente? ¿Lo tiene prendido? ¿Hay un prendido, no? No, pero el presidente no interfiere en los demás, no debiera interferir. Claro. Ahí hay algo que está diciendo en votación. La camisa amarilla y oiga, en la pantalla dicen votación. Sí. camisa amarilla. Sí, mire. Los lentes que eran negros son naranjas. Rojos, siempre. Qué raro, pero tenemos todo apagado. Siempre rojo. Mira, Sí, a la pregunta. Estamos llamando informática. Igual escuchamos la diputada que no sé, una pregunta sobre el artículo 4T, que se refiere básicamente a las negligencias en las que puede caer la FP cuando se desarrolla, o sea, cuando no se paga las cotizaciones. Se enumeran distintos tipos de negligencia. Y una de ellas tiene que ver con no notificar o cuando no se provoca la notificación de manera injustificada de la demanda dentro del término de 6 meses desde la resolución que da curso a la misma. En el fondo, cuando ya post proceso judicial, en el fondo, o sea, se generó el proceso... Exacto, entonces en el fondo, ¿por qué se le...? Y ahí vuelvo a la pregunta a los plazos. Inicialmente ya entendí lo anterior, pero en este caso, ¿por qué se le da tanto tiempo en esta etapa también? O sea, ya se llevó adelante el procedimiento y dentro del proceso, o sea, ya se comete una negligencia y en esa negligencia se le da 6 meses para no notificar. O sea, como dentro de la consideración de negligencia, dice, se considerará negligencia la no notificación injustificada de la demanda dentro del término de 6 meses desde la resolución que da curso a la misma. Entonces no entiendo por qué se considera ese plazo. En la página 382. Es que son, ¿por qué son 6 meses? Se encuentra que es mucho. Pero ¿cómo? Volvemos a la 382. Es mucho tiempo, o sea... No, pues si ya está judicializado, ya... No, pues yo entiendo que sí, pues porque el artículo 4 ter dice cuando el juez constate y califique en forma incidental en el mismo proceso y mediante resolución fundada que la institución de previsión o seguridad social actuó negligentemente, o sea, el juez ya lo determinó como negligente en el cobro judicial de las cotizaciones previsionales de seguridad social y esta situación ha originado un perjuicio previsional directo al trabajador, o sea, se generó un perjuicio al trabajador, ordenará que entere en el fondo respectivo el monto total de la deuda que se dejó de cobrar, con los reajustes e intereses asociados a ella, sin perjuicio de la facultad de la institución de previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador deudor. Se entenderá que existe negligencia de la institución de previsión o seguridad social cuando, y se enumeran varios elementos. Dentro de esos elementos, uno de ellos dice, no notifica injustificadamente la demanda dentro del término de 6 meses de la resolución que da curso a la misma. Mi pregunta es, ¿por qué son 6 meses y por qué no menos? Con su venia, presidenta, pero yo entiendo que la norma que estamos hablando, diputada Cariola, por su intermedio, no ha hecho el pago. Ya, pero es que el caso que usted está señalando, diputada, entiendo yo, es negligencia de la AFP, que ocurre pocas veces. Yo creo que el problema es cuando el empleador no entera las cotizaciones, sí, que es lo que estamos viendo y que es lo que más ocurre. Y son casos distintos. Uno sí es negligencia de la AFP y lo que estamos viendo es cuando el empleador no entera la cotización. Claro. A ver, para ordenar un poco el debate, porque... No, pero a ver, sí, lo que pasa es que estamos ordenando un poco el debate porque estábamos en una parte que era el 12, que estamos en el 12 número
y luego pasamos a las leyes que son de la ley de cobranza. Yo entiendo que la idea es poder, claro, uno tener una discusión, ver una mirada general de cómo funciona, pero sin embargo es medio complejo dar el debate de todo, entonces mejor vamos de a uno y luego vamos viendo cada una de las temáticas que en el fondo generan complejitud. Es que, ministro, yo creo que mejor vamos de a uno, porque si no vamos a desordenarnos todo. Nos perdemos en el debate. O sea, perfectamente podríamos discutir el punto de la diputada Carol Cariola, pero se nos enreda un poco. Entonces, si estamos en la página 73. ¿No? Claro, 60, sí, entiendo. El primer numeral 12 que aparece en el comparado. Ya. Claro, sí, le damos lectura al... A ver, este es un numeral que tiene indicaciones del Ejecutivo. ¿Ya? Le vamos a dar lectura en su texto original, porque las modificaciones se refieren solamente a un inciso. Numeral 12, introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19. A. Modifícase su inciso sexto de la siguiente forma. I. Reemplázase la cuarta oración por las siguientes. Para estos efectos, si la administradora no tuviere constancia del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a través del Sistema Único de Cobranza y Cotizaciones a que se refiere el inciso 14 de este artículo, al Servicio de Impuestos Internos, a la Dirección del Trabajo y a las entidades que recaudan cotizaciones previsionales de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter general. Por su parte, los referidos servicios y entidades estarán obligados a proporcionar a las administradoras la información requerida en un plazo máximo de 20 días hábiles. La Superintendencia de Pensiones establecerá mediante norma de carácter general las condiciones mínimas que deberán cumplir las administradoras para entender agotadas las gestiones de aclaración de término o suspensión de la relación laboral para efectos de iniciar las acciones de cobranza por mora presunta o desestimar fundadamente la presentación de demanda, sin perjuicio de los derechos que el trabajador puede ejercer dentro del término de prescripción que se señala en el inciso 26º. Y reemplázase la oración final por la siguiente. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral establecida en el inciso anterior, sin que se haya acreditado dicha circunstancia y habiéndose agotado las gestiones aclaratorias en la forma establecida por la Superintendencia, se presumirá solo para los efectos del presente artículo y para el inicio de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso 23º de este artículo que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas. B. Reemplázase en el inciso octavo la frase artículo 474 por título segundo del libro quinto. C. Modifícase el inciso 14º de la siguiente manera y intercálase entre la segunda y tercera oración en las siguientes oraciones nuevas. Para estos efectos, las administradoras deberán contar con un sistema único de gestión de las acciones de cobranza de cotizaciones adeudadas, denominado Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones en conformidad a los requisitos que establezca una norma de carácter general que dictará la Superintendencia, la que, entre otros aspectos, deberá regular la participación en igualdad de condiciones de las administradoras. Con este propósito, una o más administradoras de fondos de pensiones podrán constituir en el país una sociedad complementaria de su giro que administrará y gestionará el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones. Alternativamente, el mencionado sistema podrá ser subcontratado por las administradoras mediante una licitación abierta. La entidad que administre y gestione el Sistema Único de Cobranza podrá también efectuar la recaudación de las cotizaciones. La autorización de existencia y fiscalización de esta sociedad corresponderá a la Superintendencia de Pensiones. A este sistema se integrará como usuario la administradora de fondos de cesantía, las administradoras de ahorro complementario para pensión y la administradora del seguro de dependencia en igualdad de condiciones y en la forma que establezca una norma de carácter general que dictará la Superintendencia. Y intercálase la tercera oración entre las expresiones de las administradoras y no podrán lo siguiente: de fondo de pensiones, las administradoras de ahorro complementario para pensión y la administradora de seguro de dependencia. D. Agréganse los siguientes incisos 18º, 19º y 20º nuevos, pasando el actual inciso 18º a ser 21º. En aquellos casos que una empleadora adeude cotizaciones previsionales a trabajadores que se encuentren incorporados a distintas administradoras de fondos de pensiones, éstas deberán demandar el cobro de las cotizaciones adeudadas conjuntamente en un mismo juicio, utilizando al efecto el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones
debiendo para ello actuar representadas por un mandatario común. Regirán en tal caso las normas contenidas en el artículo 3 del libro 1 del Código de Procedimiento Civil. Las administradoras también deberán designar apoderados comunes por medio del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones que las representen en los procedimientos establecidos en la Ley 20.720 o en cualquier otro procedimiento concursal de quiebra o de reorganización. Las administradoras estarán facultadas para efectuar tratamiento de datos personales de sus afiliados y de los empleadores de estos a través del Sistema Único de Cobranza referido en el inciso 14 anterior exclusivamente con el objeto de permitir el funcionamiento del mismo, en los términos del artículo 4 de la Ley 19.628. En todo caso, las administradoras mantendrán la responsabilidad por el tratamiento de los datos personales que proporcionen con este propósito. Agrégase en su actual inciso 18º, que ha pasado a ser 21º, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido la siguiente oración. Dichas facultades podrán ser delegadas en un tercero, para efecto de la operación del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones. Agrégase el siguiente inciso 22º nuevo, pasando a sus actuales incisos 19 a 25, a ser incisos 23 a 29 respectivamente. Cuando la cobranza se hubiera realizado por medio de un mandatario común en contra del mismo empleador y en el mismo procedimiento, la suma recuperada se distribuirá entre las distintas administradoras aplicando el criterio de imputación establecido en el artículo 22c de la Ley 17.322. Agrégase en la misma oración del actual inciso 20 que ha pasado a ser inciso 24 a continuación de la palabra afiliado y antes del punto seguido la siguiente oración. Mantenida la administradora en la cuenta individual que mantenga con el administrador de ahorro complementario para pensión a que se refiere al artículo 17 ter. Agrégase en el actual inciso 21 que ha pasado a ser inciso 25 a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente oración. Cuando una administradora desestime fundadamente la presentación de una demanda en los términos del inciso 6, el trabajador dispondrá de 5 años para presentar una demanda de cobro en caso de considerar que existen antecedentes para ello, contados de que la administradora le notifique su decisión. Pasado ese plazo, su derecho prescribirá. Número 12. Y aquí la Secretaría quiere hacerle una prevención a la Comisión. Sí, tanto en el mensaje como en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo figuran dos numerales 12. Lo que puede llevar a error en el futuro. No podemos hacerlo nosotros. Entonces necesitamos que el gobierno le ponga... No se corrige. Acabo de ver, hijo. No, yo también lo pensé. Están hechas las indicaciones a dos numerales 12. Sí, y terminamos acá. Sí, obviamente. No, si terminemos terminemos este. Se suprime como consecuencia las indicaciones. Pero las indicaciones formuladas están referidas a dos numerales 12 distintos. Las indicaciones están formuladas a dos numerales 12. Pero están numerados con el número 12 las dos. Sí, pero como consecuencia de las indicaciones. Si no se aprueban, quedan como dos números 12. Entonces hay que corregir eso. Hay que colocar en una indicación que diga 12 bis. Para darle al 12 bis al que modifica el número 20. Sí. Después lo conversamos. Sí, perfecto. Entonces vamos a dar pie a la discusión respecto a este primer numeral 12. Sí. No sé, abro las palabras a la y los diputados. Diputada Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Mire, en lo que tiene que ver con la página 68, continuación del 69, en relación a la Superintendencia de Pensiones, establecerá mediante norma de carácter general las condiciones mínimas que deberán cumplir las administradoras para entender agotadas las gestiones. Si nos pudieran, de alguna manera, describir las condiciones mínimas. Le doy la palabra, subsecretaria. No se ha dictado aún la norma, ese es parte del trabajo que se debe realizar para poder darle cuerpo a esto. Pero... Sí. La idea es que poder saber... Sí. Perfecto. ¿Cuál es...? Presidenta, si se podría incorporar una representante de la Superintendencia de Pensiones. Sí, no hay problema. ¿Cuál es su nombre? Marcia Salina. ¿Y su rol? El negro, que está debajo del micrófono. ¿Y cuál es su rol para poder dejar constancia? Está bien.
La superintendencia, el superintendente de pensiones. Okay. Por su intermedio, Presidenta, lo que se viene haciendo en el proyecto de ley es incorporar facultades para la superintendencia para que pueda instruir a las AFP ciertos procesos operativos administrativos a objeto de determinar que las deudas son efectivamente deudas y no son algunas causales de solamente administrativa de no informar por parte del empleador el cambio de trabajo. Exacto. Por lo tanto, los criterios van a ser cruces de información, básicamente, es lo que estamos pensando. Es instruir cruces de información específicos, plazos para efectuar los cruces de información, que son las facultades que tiene la superintendencia, no podemos ir más allá de la ley. Entonces, instruiríamos comunicaciones con las entidades y los tiempos involucrados dentro de las comunicaciones. Okay. Bueno, si podemos ir pasando uno a uno para la votación. Votaríamos el 12A, letra I. Ah, ya. Hay indicaciones del mismo Ejecutivo. ¿Es para agregar? No. No, es que vamos a votar es en la C. Sí, vamos a votar las letras que contienen los numerales I. Y a los numerales I hay una indicación que... No, esa es la C. Sí, estamos en la todavía... Perfecto. Sí. Vamos, letra A. Vamos a votar letra A entonces. A, I. La letra A. Solo la letra A, que contienen dos letras I. Hay una solicitud de separación de toda la votación. Pero señora... Depende de la... Señora Sepúlveda. Alejandra. Petición de la señora Sepúlveda de votar separadamente. Sí. Las dos I. Es separación de todas las letra A solicitudes. completa. Una solicitud, sí. Sí, está bien. Señor Barros. A favor. Señora Cariola. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Leiva. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Sauerman. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silva. A favor. Señora Presidenta. A favor. Página 60. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguno abstención. Aprobado. En votación entonces la letra B. B. Es un cambio de título. Sí, una adecuación. El cambio de título, nada más. Con la misma votación, si les parece, con unanimidad. Okay. Solo letra B. El cambio de título. El cambio de título. ¿Acuerdo? Sí. Sí, está bien. Acordado. ¿Se le acabó el lápiz? Sí, se me acabó. Acá yo. Sale el lápiz ya. Acá hay un reparo. Esta es la letra C, entonces. Diputado Tucapel Jiménez. Sí, sobre la letra C tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez. Sí, Presidenta, solamente pedirle acá en la letra C hay una indicación del Ejecutivo que habla del Consejo Público Autónomo. Yo no sé si esto en el futuro puede haber alguna posibilidad que cambie algo, entonces porque si votamos esto hoy día, después no necesitamos la unanimidad de la Comisión para cambiarlo. Entonces yo no sé si esto va a quedar definitivamente así, lo del Consejo Público Autónomo, o hay posibilidad de algún cambio futuro. ¿Ah? Le doy la palabra al diputado Ramírez. Presidenta, Por favor, le di la palabra al diputado Ramírez. Vamos por orden. Diputado Ramírez. se me ocurren dos soluciones a la inquietud del diputado Jiménez, Presidenta. La primera es que dejemos la unanimidad establecida al tiro para volver a revisarlo. Y la segunda es que no votemos la indicación, votemos solamente el proyecto sin votar la indicación del Ejecutivo.
Es más, entonces dejemos la unanimidad al tiro, pues, Presidenta, para Está no existiendo, Presidenta, existiendo, como siempre ha existido fair play en esta comisión. Si ustedes se comprometen a dar la unanimidad en el futuro para poder cambiar esto, lo votamos ahora. Es que yo creo que podríamos dejarlo como acuerdo, pero no sé si para la Secretaría es muy complejo. Lo planteo igual, porque igual tienen de luego hacer una readecuación de todo y es complicado. ¿No se podemos avanzar en todo? Sí. Espere, le voy a dar la palabra al diputado Silver y ahí ministro. Diputado Presidente, es Silver. que siempre generalmente al final de un proyecto, cuando se tramita, se le da facultades de adecuación o de corrección o respecto de normas de estilo que sufran cambio a la Secretaría. Incluso pueden haber réditos respecto a problemas de sintaxis que la Secretaría puede advertir. Y además cualquier votación va a ser sancionada por regla de mayoría, aún la existencia o no respecto de este Consejo. Si en los hechos obviamente rechazado, obviamente de manera autónoma la Secretaría debiera tener esa facultad y por eso yo espero que exista la unanimidad, como dice el diputado Tucapelli, que la aprobemos ahora y que sea la regla general para todo tipo de innovaciones que existan respecto del proyecto. Perdón, Presidenta. No, si no tengo problema, ministro. No tengo ninguna dificultad. Lo que pasa es que si no se trata solamente de eliminar una frase, consejo consultivo, podría eso tener consecuencias en la misma redacción del articulado. Y ahí la Secretaría no puede meterse. No, por eso que le dan la unanimidad para reabrir el debate. No, pero es que el diputado Silver se está refiriendo a terminado el proyecto. Terminado el proyecto, facultar a la Secretaría para poder meterse en la redacción del proyecto. Ministro. No, lo que dice el diputado Gabriel Silver y tiene toda la razón. Si nosotros aprobamos este artículo y después el Consejo cambia de nombre y se va a llamar lo que fuera, obviamente que es una medida meramente adecuatoria y que la Secretaría no podría cambiar el nombre. Si finalmente se rechaza el Consejo o se establece que el 4% va a seguir estando en la administración actual, se requiere abrir esta discusión y para eso el diputado Tucapel Jiménez dice quiero que haya certeza de que va a haber unanimidad para abrir la discusión. No, ahí no tengo problema, lo entiendo perfectamente. Lo que el diputado Silver se refería a que una vez terminado el proyecto, sí, pues eso. Se le entregaran facultad a la Secretaría. De cambio de nombre, de adecuación se refiere. Está bien. A ver, ya, entonces... Para este y para todos los que tengan que relación con el Consejo Consultivo. No, para todos. Para todos los que acordemos Consejo votar, Consultivo, claro, obvio. para todos los que acordemos votar, Todo lo que diga tengo que Consejo ver si hay Consultivo. unanimidad respecto a este acuerdo, porque si no, no... Ya, en todo, el acuerdo sería que cada vez que se mencione la indicación del Ejecutivo, el Consejo Público Autónomo, hay acuerdo para poder reabrir ese debate en el evento que se apruebe o se rechace el Consejo Público Autónomo. Bueno, si se rechaza no hay problema. En el evento que se rechace. ¿Cómo? No da el acuerdo. Perfecto. Entonces, dejémoslo. Es que no dio el acuerdo. Sí. Si era reabrir el... Bueno, ministro, le doy la palabra. No, lo que yo entiendo es, vamos a aprobar ahora todas las indicaciones que accesoriamente se menciona la existencia del Consejo Público Autónomo. Si finalmente se aprueba, cuando entremos en el debate del Consejo Público Autónomo, el Consejo Público Autónomo, queda todo ok, no hay nada que reabrir el debate, por supuesto. Si se rechaza la existencia del Consejo Público Autónomo y el tema es solo un cambio de nombre, el secretario va a cambiar, donde sale Consejo Público Autónomo va a salir Consejo Público Privado. Invento. Pero si hay un cambio de estructura que merita abrir el debate, el diputado dice, denme la certeza que hay unanimidad para discutirlo. Reabrir el debate, por eso. Pero ahí no da la... No, porque usted dijo que si se aprobaba igual se reabría el debate. Solo si se rechaza. Diputado Silver, para poder Bueno, saber su Presidenta, postura. los porfiados hechos nos están dando la razón respecto de la reciprocidad, de la importancia para nosotros del ente público y obviamente la discusión. Pues esta discusión uno la entiende en positivo o en negativo. Lo que yo entiendo es que si se llegara a rechazar, obviamente hay una adecuación de estilo en términos que se elimina en todas las menciones, obviamente, y correcciones que hay que hacer. Pero cosa distinta, si por regla de mayoría, porque en eso consiste la democracia, se aprobara o incluso se rechazara, no tiene por qué reabrirse el debate respecto del fondo. Por eso, ¿qué estamos hablando de correcciones de estilo que generen coherencia desde el punto de vista legislativo? Pero esta posibilidad de que se reabra el debate, creo efectivamente que no consiste una vez sancionado la existencia de este órgano.
Y en eso consiste, obviamente, la democracia para ambos lados. Y desde esa perspectiva, como digo, una cosa es la facultad de la Secretaría de corregir un concepto, una palabra que se utilizó y que luego efectivamente cayó a la hora de votarse, y por eso yo hablaba de las facultades a la Secretaría, y otra cosa es innovar y reabrir el debate respecto a un tema sancionado, como digo, por la vía de la votación. Bueno, tiene la palabra la diputada Sepúlveda. O sea, y luego voy a aclarar. Yo entiendo lo que plantea el diputado Silver, uno también lo entiende así. O sea, si el tema de fondo lo discutimos, llámese como se llame, si el tema de fondo lo discutimos y se aprueba, no puedes reabrir porque ya está tomada la decisión. Pero si es un tema de adecuación, podríamos verlo a través de Secretaría o en una sola votación hacer la adecuación del nombre y que eso se replique en el resto del articulado. Ahora, a mí lo que me preocupa es que no tenemos claridad de qué es lo que es este Consejo Autónomo. O sea, a mí lo que me preocupa es que no está en el articulado dónde está el concepto, porque estamos revisando varios conceptos. El Sistema Único de Cobranza está el concepto, lo trabajamos, cuáles son sus facultades. Pero este otro, el Consejo Público Autónomo, no lo hemos visto, no lo tenemos. Esa es la diferencia. Sí, claro, pero yo le encuentro razón al diputado Silver. O sea, en el tema de fondo no podemos innovar después. ¿Sí? Ya, perfecto. Diputada Carol Cariola. Presidenta, yo creo que considerando que lo que dice la diputada Sepúlveda y lo que dice el diputado Silver, que me parece completamente acorde a la realidad, o sea, nosotros no podemos en este momento abrir un debate sin conocerlo de fondo, porque esto es muy delicado. Es como decir que sí o que no a algo que no conocemos en lo de fondo. Entonces yo lo que creo que tenemos que establecer es que votemos el artículo, pero sin la indicación. Y que si se establece después una definición política si puedo terminar. Sí. Y si finalmente cuando se dé el debate de la entidad política, de la entidad pública con la caracterización que se determine, ahí se harán las adecuaciones con el resto del texto, con la indicación que el Ejecutivo determine. O sea, yo creo que a eso sí podemos acceder, entendiendo que el texto de la ley tiene que adecuarse con todas sus partes a la entidad pública que el Ejecutivo determine, si es que determina que exista, digamos. Eso, sí, el único tema, antes de darle la palabra al diputado Melero, que para poder hacer eso tendrían que retirar las indicaciones del Ejecutivo respecto a esta parte, por lo menos, y luego comprometerse a ingresarlas, y ahí hacemos las adecuaciones. Presidente Consuelo. Diputado Melero. Presidente, yo puedo entender la dificultad de algunos, porque nosotros al menos estamos claros y nos parece positivo que se cree este Consejo Público Autónomo, pero independiente de lo que ocurra con la forma de administración, aquí lo que estamos viendo es las entidades sobre las cuales la superintendencia podrá requerir el pago o las acciones judiciales, ¿cierto? Entonces, no tiene que ver tanto con el tema de fondo que les preocupa a ustedes. Esto se refiere sobre quiénes va a actuar. Y es bueno que lo incorporemos. A lo más puede pasar, si aprobamos la cláusula de que podría revisarse esto en este artículo, lo sacamos nomás, pero creo que este artículo no va al tema de fondo que les puede preocupar a algunos de ustedes. Pero, sí, no, está bien, pero es que lo que pasa es que hay una indicación del Ejecutivo que la propone. Esto no está en el aire. Diputado Melero, no generemos diálogo para poder resolver esto, que yo creo que está... Por favor, diputados, para poder... Diputado, sí, subsecretaria. Solo para poner el punto muy similar a lo que planteó el diputado Melero, el objetivo de este artículo es que todas las entidades que recaudan cotizaciones previsionales puedan participar de un sistema único a fin de poder simplificar la cobranza. Hoy en día, en el proyecto original, están mencionadas las administradoras de ahorro complementario para pensión, que ya no van a existir, ¿no es cierto? Y que hoy en día estamos hablando del Consejo. Por lo tanto, el tema está en que va a haber una entidad
que va a administrar el 4%, y que esa entidad que va a administrar el 4% y que va a recaudar esa cotización tiene que estar integrada dentro del sistema único de información, porque si no se nos va a generar el problema que vamos a perfeccionar el sistema respecto de todas las otras entidades y vamos a generar problemas respecto a esta otra. Por lo tanto, la adecuación de cuál es el nombre es parte de la discusión, pero el concepto que está acá es si estamos todos de acuerdo que todas las entidades que recaudan cotizaciones previsionales tengan un sistema más simplificado para el cobro de cotizaciones o no tengan un sistema más simplificado para el cobro de cotizaciones, compartan información o no compartan información. Si no lo hacen, vamos a seguir con el problema que tenemos hoy en día. Bueno, a ver, entonces para poder resolver esto, entonces podemos avanzar con lo que está, por lo menos se presentó por parte del gobierno sin la indicación, esa una vía, y que, bueno, luego presenten una indicación y ahí se hace toda la adecuación en el fondo de texto. Pero para eso necesitamos que retiren la indicación y ahí lo puedan ver después con Secretaría. No, claro, es que lo digo porque en términos, para no votar en el fondo, para poder no votar la indicación necesitamos que se retire en términos procedimentales. No se le doy la palabra al secretario, que era lo que me había mencionado. A ver, yo sé que... Secretario. Yo sé que de repente el reglamento conspira contra los deseos de los señores diputados, pero la obligación del secretario es hacerles presente que existen disposiciones reglamentarias a las cuales ustedes tienen que atenerse en el debate, lamentablemente. Y el reglamento establece de que cada proposición, cada artículo, que hagan los parlamentarios del Ejecutivo deben votarse con sus correspondientes indicaciones. Y lo dice tajantemente, no puede votarse, si cuando hay indicaciones presentadas no podríamos votarlas sin las indicaciones. Ya, lamentablemente el reglamento lo establece así. ¿Sabes qué más? Siente, muy simple. Oiga, esto es súper simple. Estamos hablando de un tema de nombre y en unos días más, horas más, quizás, vamos a discutir por el Consejo Público Autónomo. Si ustedes sienten más cómodo aprobar este artículo como Consejo Administrativo complementario, ni un problema, se aprueba así. Y para eso retiro momentáneamente las indicaciones. Si usted... ¿Cómo? Claro, numeral 7. Si prefieren votar como Consejo Público Autónomo, aun cuando no hemos hecho ese debate, y obviamente está condicionado a que eso se apruebe, también es viable. Es un tema de forma, al final de cuentas. Lo que ustedes prefieran. Habría que retirar la indicación del Retira la indicación del número 7. Son dos indicaciones que retiramos y ahí votan. Ya, y ahí votamos entonces el artículo. Perfecto. Listo. Se retira la indicación. Pero el compromiso es retirarla formalmente, ministro. Se la retiro formalmente, se la vamos a retirar por 2 días, por lo menos. No, está bien. Perfecto. Pero queda ese compromiso aquí en la comisión. Perfecto. Entonces avancemos con la letra C. Pero si un problema. No, sí sé. I. Sí, las dos. Numeral 7. La numeral 7, letra A. La numeral 7, letra I. Esas son las únicas dos que se retiran. Y se vota solamente el texto del mensaje. Sí. No, son de la letra C. La letra C. No, el numeral 7 es de la indicación. Porque el numeral 7 es la indicación. La indicación es la letra C. Sí, pero... Sí, de la letra C. Y ahí, ministro, aproveche de cambiar el número 12 bis, colocarle 12 bis. No, a ver, la B no. Solo la. Ya está la B. Se leyó. Estamos en la letra C y tiene una intervención, diputada Sepúlveda. Sí. Presidenta, mire, es lo que a lo mejor ahí con la asesora de la superintendencia, porque lo que tiene que ver con el sistema único de cobranza, conformidad a los requisitos que establezca una norma de carácter general que dictará la superintendencia, las que entre otros aspectos deberá regular la participación de la igualdad de las condiciones de la administradora. ¿Qué otros aspectos son los que ustedes quieren regular, además de las condiciones de igualdad entre las aseguradoras? ¿Y qué están pensando en lo que tiene que ver con el sistema para ser subcontratado? ¿Cómo lo están pensando en la subcontratación? Por su intermedio, señora
Presidenta. No, el establecimiento de esta norma de regular la igualdad es porque pueden aparecer administradoras nuevas. Perdón. Asegurar la participación de cualquier administradora en este sistema, aunque no sea propietaria de la sociedad que se pudiera formar complementaria del giro, porque el artículo dice que una administradora o más podrían formar esta sociedad y subcontratar los servicios. Entonces podría darse de que a futuro la licitación lo gane una nueva AFP que no va a formar parte de esa sociedad porque ya se constituyó, pero sí tiene que resguardarse el derecho a participar en forma igualitaria a la propiedad, a la AFP matriz, digamos, que sea dueña de esa. Y en ese sentido, esa AFP tendría que subcontratar los servicios a esta nueva sociedad y la superintendencia, mediante norma de carácter general, va a resguardar la igualdad y seguramente fijará. Yo no soy superintendencia, pero me imagino que va a fijar las condiciones que debería tener el contrato de subcontratación, de manera tal de que no se favorezca a la AFP matriz una sobre otra y ese tipo de condiciones. Diputada, yo no me refería a eso, porque lo que está claro es lo que él dice en el texto, porque deberá regular la participación de la igualdad de las condiciones entre las administradoras, eso está claro. Pero dice que, entre otros aspectos, entonces la idea es, ¿cuáles son esos otros aspectos? Porque lo único que aclara es la igualdad de condiciones. Y los otros aspectos no los aclara. ¿Qué otro aspecto podría regular? Exactamente. ¿Cuáles son los otros aspectos que pudieran regular? Le doy la palabra. La única que ustedes colocan en el texto que regula es la igualdad de condiciones. ¿Qué otro aspecto podría regular? Le doy la palabra a subsecretaria. A ver, por ejemplo, la forma en la cual se va a intercambiar la información, los sistemas operativos, de que conversen entre ellos. Nosotros lo que necesitamos es que este sistema único de información haya un mismo estándar y que la información se entregue con determinadas materias. Los tiempos en los cuales uno tiene que ir elevando la información y que sea pública y conocida por todos. Esos son otros aspectos en los cuales uno podría estar regulando para evitar de que se den situaciones, por ejemplo, que las administradoras que fueron las que crearon el sistema o las primeras que conformaron el sistema tengan ciertas situaciones de privilegio con respecto a otras, que los sistemas que se establezcan tengan un determinado costo o tengan un determinado desarrollo que el resto no puede acceder, establecer estándares, porque aquí lo que se busca es que ya que las administradoras tienen la carga del cobro de las cotizaciones previsionales y ya que estamos estableciendo que debe haber un sistema unificado porque el fragmentado no ha funcionado, ¿no es cierto? Y vamos a tener algunas que van a tener ciertas ventajas comparativas porque ya llevan tiempo en esto acá, que no se vayan a poner ciertas trabas que puedan hacer que otras entidades nuevas o que no están dentro de la participación de este ente vayan a tener dificultades o no vayan a tener todas las posibilidades de poder ejercer esta carga que la ley les establece, que es el cobro de las cotizaciones previsionales y que tienen penas asociadas a ellas de la misma manera que las otras. Perfecto. ¿En votación, Presidenta? En votación. En votación la letra C. Cariola. Sí. Ya. En votación. Sí. ¿Dónde está? Sí, ahí la forma a buscar. Presidenta, letra C. Letra C. Señor Barros. A favor. Señora Cariola. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Leiva. A favor. Señor Santana. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. ¿A favor? Señor Silver. A favor. Señora Yomans. A favor. 11 votos a favor, Presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Se perdió por todo. No, y ahora no te vamos a hacer la de. Se perdió por uno, pero. Me agrega mi voto entonces, por favor. Presten, agreguemos el voto. Letra D.
Doy la palabra a su secretaria. Dice lo siguiente. Sí. Ya está leída. Perdón, tiene toda la razón. En votación, presidente. No, esto es muy sencillo. Es que cuando nosotros tenemos un empleador que tiene más de un trabajador y que normalmente esté en más de una administradora, lo que ocurría hoy en día es que se tenían que iniciar tantas causas como trabajadores había. Aquí la idea es que haya una sola causa que me asegure el cumplimiento y no porque haya una más diligente que otra perjudique a un trabajador de una FP con respecto a la de la otra. ¿Se le parece la misma votación, presidenta? ¿Les parece por acuerdo unánime? No está ¿Hay delegado acuerdo ya. para poder replicar la votación anterior? ¿Sí? Ya, acordado. Es la misma lógica anterior, pero respecto de procesos concursales o de quiebra, que también tienen que tener un solo mandatario y que estos son créditos que son muy complejos porque son créditos previsionales. ¿Por la misma votación, presidenta? Sí. ¿La misma votación? ¿La misma votación? Sí, está acordado. Letra A, D, E. La F, ¿estamos en la E? La F. En la F. F. ¿Por la misma votación, presidenta? Sí, solamente está hablando del mandatario común. ¿Con la misma votación? Acordado. ¿Dónde está? Estamos en... ¿Dónde está la indicación, hijo? La indicación está en la página 78. La letra G, que vamos a votar ahora, tiene indicación para eliminar. Hay que eliminar, se elimina la letra F, presidenta. La letra G. Pero, a ver, esta deberíamos votarla igual, la G. No, la F se aprobó con la misma votación. Porque ya sacaron la... La G hay que votar la indicación que la suprime. La G hay una indicación que la suprime. Sí. Sí, no es la palabra. La indicación de la letra B suprime la letra G porque las indicaciones que presentó el Ejecutivo ya no existen las administradoras de ahorro complementario. Entonces lo que se decía era que los reajustes de intereses se abonaran a la cuenta de capitalización individual del 10% y a la cuenta de capitalización individual del 4% de las administradoras de ahorro complementario. Como no existía, de acuerdo a la indicación, y exige ahora el Consejo Público Autónomo, se suprimía esta letra G. Sí, porque volvemos atrás. Hay que votarla, porque volvimos atrás. Sí. Está pendiente. Diputado Orsini. Presidenta, que la diputada Cariola tuvo que salir a un punto de prensa y querer que la reemplace su colega de bancada, espérenme un segundo, su colega de bancada Marisela por este tiempo que va a estar afuera. Vamos a aprobar esto. Acá no tenemos conflictos, no está arriesgándose la votación, es solo para que el voto de la diputada Cariola que no se pierda y quede ahí que el Partido Comunista aprobó estas cosas. No se está peligrando ninguna cosa en particular. Quisiera pedir la buena fe de los colegas para que quedara la historia de la ley, que estuvo el voto nomás. Presidenta. Eso. Incorporamos el voto de la diputada Cariola después por acuerdo. Diputado Melero. Okay. El reemplazo sola. Así que yo no voy a votar y así no hay efecto sobre el voto de la diputada. Ya, perfecto. Muchas gracias, diputado. La letra G, entonces, habría que rechazarla. No, yo se la retiro. En los mismos términos anteriores. Este diputado va a durar 30 años aquí, por lo menos. Está bien. Por lo menos. Entonces hay que votar la letra G con la misma votación anterior. En este caso, 11-0-0. Perfecto. No, pues está retirar el Ejecutivo. Se retira. Entonces, es para poder hacer el mismo efecto. La indicación que eliminaba la letra G. Sí, se aprueba la letra G, se repite la votación anterior, acordado. Y después... 11, en este caso, 11-0-0. Después tenemos la letra H.
Letra H. No, objeto de votación. Sí, sentado. Aquí es más. Y la elección de Alejandra. La administradora le notifica la decisión de no presentar una demanda porque no existe la presentación. Sí, diputada Alejandra Sepúlveda. Cuando una administradora desestime fundadamente la presentación de una demanda y se le da la posibilidad, ¿no es cierto?, aquí al dueño, al trabajador, para que pueda presentarla posteriormente. Si se gana esa demanda, si se gana, por lo tanto existían los antecedentes que correspondían para eso. Y sin embargo, la AFP, ¿no es cierto?, dijo que no existían los fundamentos. ¿Hay algún castigo, alguna cosa que tenga que... porque no quiere decir que la AFP no hizo todo lo que tenía que hacer para poder cobrar esto? Pues claro, es negligencia, pero no... A ver si puede... Sí, le doy la palabra. Y no solo tiene que ver con el plazo, la prescripción tiene que ver y le dan la posibilidad a la AFP de tener razones fundadas para decir cuáles serían esas razones fundadas y si esa persona gana posteriormente que lo tuvo que reconocer al Le doy la palabra al... Por su intermedio, señora presidenta, el artículo 4ter de la ley 7322, que lo leímos en su oportunidad, faculta al afiliado para presentar un incidente y acreditar que efectivamente hubo razones fundadas para haber presentado la demanda, y estaríamos en la causal que dice que la administradora no presenta demanda ejecutiva dentro del plazo de prescripción, o sea, no la habría presentado, y en ese caso el afiliado ganaría el incidente y tendría que pagar las cotizaciones en la AFP si no se hubiesen pagado por parte del empleador. ¿Dónde está eso? Disculpe. Sí, es solamente una consulta. ¿Y dónde está estipulado eso? En el artículo 4ter de la 17322, que lo leímos en que la diputada Cariola tenía ciertas dudas con respecto al ¿En ese caso cuál es el plazo de prescripción? 6 meses. El plazo de prescripción... De las cotizaciones que no tienen plazo de prescripción. El plazo de prescripción es de 5 años. Para la acción de la administradora, no de las cotizaciones. Para la acción de la administradora es de 5 años. En la página 383. No, sí, yo lo tengo. La página 383 está en todas las causales. Perfecto. Pero mi preocupación es que el afiliado lo hace en contra de la AFP o en contra del empleador. ¿Por qué? Porque yo puedo ganar en contra del empleador, el empleador paga la cotización, pero hay una negligencia de la AFP y la AFP tendría que volver. ¿Qué es lo que ocurre con esos recursos? ¿Me explico? ¿Pero tiene que esperar o son...? Claro, el precio de prescripción. Sí. Cuando el juez constate que existe un informe incidental en el proceso. Está cerrado. Disculpen. Por su intermedio, presidenta, el artículo 4ter dice que el juez califica en forma incidental cuando la institución de previsión actuó negligentemente, o sea, independientemente de que haya pagado el empleador o no. Puede darse el caso que el empleador no pague el 100% de la deuda y la AFP va a tener que pagar la diferencia. Que no lo dice. Y si se da el evento en que el trabajador presentó la demanda contra el empleador, obtuvo el pago de las cotizaciones y se comprueba además la negligencia de la AFP de no haber hecho lo que hizo finalmente el empleador, hay multas, reglas generales de la superintendencia que se le van a aplicar a la AFP. Pero esto está pensado en otra cosa, está pensado en aquel trabajador que se le deben cotizaciones por parte del empleador, que la AFP por razones fundadas dice que no va a demandar. Si él demuestra que hay negligencia, no tiene que demandar al empleador, la AFP paga de su bolsillo las cotizaciones y la AFP tendrá que repetir después contra el empleador. Para eso está hecho esto. Pero eso siempre... Y una consulta más, ¿cuáles son? Disculpe, antes de...
El juez. El juez. Tribunal. Pero con la superintendencia, petición. No, la superintendencia sanciona cuando está comprobada la AFP por haber actuado negligentemente dentro de su medida de fiscalización general. Y las sanciones, una consulta, ¿las sanciones son las que está establecida hoy día o hay cambios, modificaciones? Las sanciones que pueden establecer la AFP están establecidas en su estatuto. ¿No hay modificaciones respecto a No, las y sanciones? son bastante elevadas, digamos. Puede llegar hasta 15.000 Eso es lo que UF nos o han- hasta el 50% del monto de la operación. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Simplemente decir que, sin perjuicio de lo que han dicho de las multas y las sanciones que existen hoy día para las AFP, simplemente decir que esta letra, la H, lo que hace en el fondo es reconocer que el derecho del trabajador de establecer una demanda de pago no se extingue por el hecho de que la AFP haya declarado que no se puede cobrar la deuda. Entonces, lo que estamos haciendo aprobando esto es simplemente mantener un derecho del trabajador y alargarlo durante 5 años más. Eso es en particular lo que estamos votando ahora. Sí, que el plazo de prescripción. Ahora, yo le doy la palabra a la diputada Sepúlveda. Al mismo tiempo admitir, ¿no es cierto?, de que puede existir, que desestime la administradora fundadamente el que realice la demanda. O sea, son las dos cosas. Pero a mí me gustaría saber que si nos pudieran enviar la superintendencia, ¿cuándo han ejercido esta obligación y cuántas son las multas, ¿no es cierto?, que se han recaudado para estos efectos. Después, que me lo envíen después. Sí, podría ser de cuándo y los montos de las sanciones, para saber más bien cuánto se ha ido aplicando. Ahora, mi consulta... Es difícil que haya, porque sería muy fácil presentar la demanda y dejarla ahí. Y eso es justo lo que queremos. Es lo que resuelve el sistema único de cobranza. Sí. Pero en todo caso le mandamos el informe. Porque lo que dijo el asesor, ¿no es cierto?, que las multas eran muy altas, ¿no es cierto?, todo. Entonces queremos saber cómo se ha aplicado. Muy bien. Entonces, ¿se le parece? Ahora, sí, mi única inquietud aún es que finalmente igual el afiliado, el trabajador, va a tener que esperar, en el fondo, el periodo de tiempo que tiene la AFP para presentarla y después ese periodo de tiempo tiene 5 años de prescripción, pero eso también lo establece esta parte del... El trabajador lo va a poder presentar siempre y va a poder iniciar siempre las acciones. Lo que pasa es que incluso puede ser que el trabajador, y ese es parte también del problema que tenemos en tribunales, que trabajadores y administradoras inician causas, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que aquí dice, si es que la administradora no lo hizo, si la administradora desestimó esta demanda, se le informó al trabajador, el trabajador incluso va a tener 5 años para poder recurrir a tribunales. Pero durante todo ese periodo pudo haber realizado y tiene, por supuesto. Ya, perfecto. Y simultáneamente puede reclamar la negligencia de la figura que le pague la AFP, la que pague la segura. Esa es la gracia en el fondo que tiene esa acción incidental. Es mucho más rápido. Perfecto, entramos entonces a votación. ¿Se le parece con la misma votación? ¿Con la misma votación? 11. Acordado. Con el parejo, claro. Terminamos el artículo 19, que era el sistema unificado de cobranza. Ahora volvemos al seguro de cesantía. O podríamos pasar a la ley de cobranza también, porque ve que está el apartado del decreto, pero también estaba el artículo 33. Es más sencillo el seguro de cesantía. ¿Sí? ¿Ustedes creen? O sea, es que yo creo que es mejor... Al numeral 2. Página 361. Que yo creo que es mejor, disculpe por disentir, pero es que creo que es mejor ver todos los apartados. O sea, si estamos viendo cobranza, terminemos de ver cobranza y así tenemos la misma discusión. Esto estamos en la 33 de la ley 17.033. Esto es... Sí, la inquietud de la diputada Sepúlveda era que ella no entendía cómo funcionaba este nuevo sistema unificado de cobranza, que no es lo mismo que la ley de cobranza. El sistema unificado de cobranza es un sistema que modifica la forma en la cual hasta ahora las administradoras se han relacionado para poder ejecutar esto. La ley de cobranza es una ley que es bien compleja. Entonces yo creo que por el tema, si es que estamos con los tiempos, y ya estábamos viendo el seguro de Laguna y habiéndose resuelto la inquietud de a qué se iban a incorporar las administradoras,
Esto otro tiene menor dificultad, yo lo digo en honor al tiempo, para poder avanzar en alguno de los artículos. Podríamos dejarlo eventualmente terminado. ¿En qué artículo está persona? 361, página. El artículo 32, estábamos en el numeral 2. Habíamos acordado votar del 1 al 7. Claro. Y votamos el 1. O sea, volvemos a lo anterior. Sí. Ya, perfecto, no hay problema. Estamos en la letra, en la página 361. Volvimos a lo que habíamos empezado. Ya, hay... Este no lo leímos, ¿o sí lo leímos? Ya. Ah, sí. La letra A la habíamos leído. Sí. Del artículo 32. Artículo 2 ¿no? El artículo 32. Ya, sobre la letra A, doy las palabras. Si hay palabras, diputados, diputadas. La misma votación, ¿sí? Está en la página Estamos, 361. sí, y en particular No, pero estamos votando el 364. 364 está En la letra A. El texto. Ya. ¿Sí? Ya, perfecto. Letra A. Acuerdo que sea la misma, la 11, letra A, la misma votación anterior. Acordado. Letra A, ahora la letra B. Está en la página 366. Sí, es lo mismo que la anterior. Entonces, ¿también replicamos con la misma votación anterior? Sí. Acordado. La letra B. El La letra siguiente B, es el 3. Numeral 3. Numeral 3. Ese no lo hemos leído. No. 366. El fondo es esa. ¿A cuál vamos? Vamos en la Numeral página, 3. en el numeral 3, en la página 366. 366. Tiene la palabra diputado Tucapel Jiménez. Sí, Presidente, una pregunta al Ejecutivo, porque acá hablamos de que el Fondo de Cesantía Solidario aportará el 14%, ¿no es cierto? Ese 14% dice relación con la cotización, pero nosotros estábamos todos apostando porque vamos a subir solidaridad con esto. O sea, en el futuro igual podría ser este monto más alto. Si le agregamos solidaridad, la democracia cristiana ha pedido el 2%, nosotros hemos pedido el 1,5%, en fin. Hay varias peticiones y entiendo que el Ejecutivo también se va a allanar a subir este porcentaje agregándole solidaridad. Por lo tanto, acá también podría quedar una diferencia. Si en el futuro agregamos un 2% de solidaridad, tendría que ser el 16 y no el 14. No se puede tomar foto. No, estamos pidiendo, lo hemos pedido públicamente, digamos, y que queremos agregar solidaridad. Entonces el porcentaje va a aumentar. Ministro. Lo que el diputado Jiménez establece es un poco lo que estableció el par de artículos anteriores. Es evidente que ese 14% se adecúa al guarismo que finalmente se acuerde, sea 13, 15, 16 o el mismo 14. Ok. Llegamos a acuerdo también entonces. Retirar también esto, esa indicación. Perfecto. Hay que retirar esa indicación. Sí, porque es lo mismo que pasó con el Consejo. Sí, lo mismo. Sí. ¿No hay indicación? Sí, sí hay. 367. La 45. Pero que va en la misma línea. Es lo mismo. Diputado Silver. Presidente, pero una pregunta al Ejecutivo respecto de lo que plantea el diputado Jiménez, que a mi juicio no es antagónico con la letra y por sobre todo con el espíritu de esta indicación. Porque nosotros
planteamos es que los seguros sean solidarios y colectivos y en consecuencia no toquen las cuentas individuales de capitalización. Eso es lo que nosotros entendemos por solidaridad. Y en consecuencia no innovaría respecto de este artículo. Porque no tiene nada que ver con la cuenta. ¿Me entiende, diputado, por su intermedio, tu papel, Jiménez? Lo que va al seguro es lo que va a la cuenta individual. Pero... ¿Qué le parece? No, si la va a retirar. Retirar la indicación. Hay una indicación que está en la número 45. Hace mención al Consejo Autónomo. Sí, no, yo pensé que tu papel habla del guarismo. No, sí, no, pero usted incluye. Sí, @gmail. Tiene la palabra diputado Ramírez. No, simplemente por su intermedio al diputado. Disculpe, diputado, para poder escuchar al diputado Ramírez. Presidenta, este guarismo de 14%, por su intermedio al diputado Jiménez, yo espero, no hay problema. Ya, diputado Ramírez. Este guarismo, el 14%, solamente se va a modificar si se modifica el monto a la cuenta individual. Entonces, eso también puede ocurrir. No tengo idea dónde van a terminar las conversaciones, pero lo que le quiero decir al diputado Jiménez es que si es que no se modifica el porcentaje a la cuenta individual, aún modificándose el porcentaje solidario, este guarismo no va a cambiar. Solamente cambiaría, por la lógica del sistema, si es que se modifica el porcentaje que va a la cuenta individual. Entonces, en ese sentido, el diputado Silver tiene toda la razón, creo que da en el clavo. Gracias, presidente. Pero en cualquier evento, sí, hay una indicación. El Consejo Público. Ah, claro, la declaración. Perfecto, entonces, no sé si hay palabra, hay otra palabra respecto a la letra A, alguna consulta al Ejecutivo. ¿Por qué no votamos todos los números de este artículo que no tienen? Sí. Pero, a ver, antes de... Porque lo que pasa es que no se ha aplicado tampoco el funcionamiento del seguro, entonces por eso... Y en el fondo, es el artículo en donde se explica, así que le doy la palabra a la subsecretaria para que lo pueda explicar. A ver, ¿qué es lo que ocurre? El seguro de cesantía tiene dos cuentas o dos fondos. Tiene un fondo que es un fondo individual y tiene un fondo solidario. Los trabajadores tienen que, cuando están en caso de cesantía, tienen que hacer primero uso de sus cuentas individuales y una vez que se hayan agotado completamente estos fondos, pueden hacer uso del fondo solidario del seguro de cesantía. Fondo solidario al cual pueden optar si quieren o no quieren hacer uso, puesto que tienen la posibilidad de hacer uso de él solamente dos veces en 5 años. Por lo tanto, puede haber eventualmente alguien que decida no usarlo. Lo que ocurre hasta ahora es que cuando una persona hace uso del seguro de cesantía, pero haciendo uso de sus fondos individuales, esas cotizaciones previsionales quedan impagas. En cambio, cuando hace uso del fondo solidario del seguro de cesantía, esos giros están complementados además con el pago de esas cotizaciones previsionales a fin entonces de darle cobertura. Lo que se está buscando con este artículo es que con cargo al fondo solidario del seguro de cesantía se paguen todas las cotizaciones previsionales, tanto cuando yo utilizo mi cuenta individual como cuando yo utilizo el fondo solidario del seguro de cesantía, y de esa manera nosotros evitemos que existan lagunas previsionales. Y es por eso entonces que lo que acá se está señalando en este primer inciso es que se va a pagar tanto el equivalente al 14% de la prestación que se está recibiendo, en el caso de que esté haciendo uso de las prestaciones del artículo 15, que son las de la cuenta individual, como las del artículo 25, que son las del Fondo Solidario de Cesantía, así como también el financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y en el inciso siguiente también se establece que asimismo también se van a financiar con cargo a este Fondo Solidario del Seguro de Cesantía las prestaciones para el seguro de dependencia, para evitar que las personas queden con una laguna en esta materia y puedan tener acceso a un mayor monto del seguro de dependencia en caso que deban de tener que usarlo una vez que hayan cumplido 65 años de edad. No sé si hay palabra al respecto. Estaba la diputada Orsini que había levantado la mano. Sí. Que estoy medio confundida porque en la página 164 está la letra, tiene una letra A, luego hay una letra B, y luego está otro artículo que es el 25 ter, que tiene la letra A que estábamos discutiendo, que hace referencia al guarismo. Entonces, quisiera saber si vamos a votar
primero la letra A y la letra B y después el otro artículo, o lo estamos votando en conjunto. No entiendo por qué estamos llevando la discusión del otro artículo, del 25 ter, en este momento si estábamos votando lo anterior. Me confundí en eso. No, estamos ya... No. Esto modifica el 25 ter, pero ya, o sea, estamos en esa discusión. Estamos en el numeral 3, letra A. Esa es la discusión que estamos dando ahora. 366. 366. 366, 367. Pero no habíamos votado, no votamos esto. Sí lo votamos. Ya, yo la única consulta que tengo, que entiendo que va a estar más adelante, tiene que ver con el cargo. Claro, este es el fondo solidario, lo entiendo, pero en el caso de las cuentas individuales, que a lo mejor no está acá, pero para poder adelantar la pregunta, ¿se hace a cargo de la renta líquida o de la renta bruta? De la prestación. De la prestación siempre. Perfecto. ¿Cómo ¿Estamos? deberían ser las comisiones de la Claro, así debería ser, claro. No de la renta, ¿sí? Por eso podemos avanzar con la votación. 11-0. No, claro, pero yo le pregunté por la cuenta individual, es que me adelanté la pregunta. Numeral 4. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Sí. ¿El número 4 ahora? ¿Pero tienes una consulta, diputada? No está votado. ¿Terminar la sesión? Artículo 82, número 3. Ahora el número 4 correspondería, presidente. ¿Seguimos? Número 4. Podemos parar la sesión aquí. Quedan 3 numerales. Quedan 3 numerales, señora Sepúlveda. ¿Ah? Quedan 3 numerales. Terminemos este artículo. Sí, es que tenemos que votar. Ya. Número 4. Numeral 4. Explíquelo al Ejecutivo. No, ya no votamos el numeral 3 ya. Numeral 4. No hemos votado el 3. Dijimos por la misma votación anterior. No, el B. Sí, el B fue lo la estamos letra B discutiendo, yo del pregunté 2. por el 14%. Sí, no, estábamos discutiendo recién. No. No, yo pregunté No, si no ataqué. A ver, ya. Sí, porque lo que pasa es que, a ver, sí, no, entramos al 3 recién, ya, por eso, no sé, si quieren, votemos mejor, votemos de a uno. Sí. Señor Barros. Señora Cariola. No, estamos votando todo. Completo. Señor Guiguren. A favor. Señor Jiménez. una pregunta. La indicación del Consejo Público la retiró el Ejecutivo. Sí, ¿No? Ya, a favor. Muy bien. Jiménez. Señor Melero, no está. Señor Orsini. A favor, presidente, siempre que adecuemos el guarismo a lo que se apruebe en lo anterior. Señor Ramírez. A favor. Señor Leiva. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Sauerman. Señora Sepúlveda. Señor Silver. A favor. Presidenta. A favor, también con la prevención que hizo la diputada la diputada Orsini. Numeral 4 ahora. Vamos. El numeral 4 lo que busca es que la base de datos de la sociedad administradora pueda servir o pueda utilizarse para otros fines. Esta es acá una de las fuentes de información más importantes para muchos centros de estudio, para muchos investigadores, contiene una importante fuente de información y la verdad que hoy en día es bastante restringida la manera en la cual se pueden hacer estudios con esta información, que justamente es la que nos permite poder conocer cómo va la situación del desempleo, por ejemplo, en nuestro país. Entonces es buscar el mecanismo que con toda la protección de datos y disociando la información se pueda por parte de las distintas entidades, investigadores y centros de estudio poder acceder a esta información.
Ok. Entonces vamos con el... Ya, el numeral 4. Votemos letra A, B. Por la misma votación, Presidenta. ¿Con la misma votación? ¿Hay acuerdo con la misma votación? Muy bien. Acordado. Estas son adecuaciones. Numeral 5. Numeral 5. Aquí es lo mismo, la posibilidad de la superintendencia para requerir información de la base de datos para poder desarrollar sus funciones. ¿Parece la Presidenta? Lo mismo. ¿Les parece? Acordado. El numeral 6. El numeral 6, la verdad, que es ponerlo en simple, algo que está súper complejo. Es eso. Es una adecuación. ¿Le parece, Presidente? ¿La misma votación, Presidente? Ok, la misma votación. Acordado. El 7. El 7. El 7 queda. Yo decía, es poner en simple un artículo, una que era enorme, ponerlo en sencillo y explicarlo mejor. ¿Le parece entonces? ¿Sí? ¿Parece? Ok. Acordado. Ok, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.